A ver, ¿qué pasa cuando un problema medioambiental se vuelve tan real que literalmente se cuela en el patio del cole? Y sobre todo, ¿qué ocurre si son los propios alumnos los que dicen hasta aquí hemos llegado y deciden que el aula se les queda pequeña y convierten su entorno en un laboratorio para intentar salvarlo? Bueno, fijaos bien en esto porque no es un libro de texto cualquiera, ni mucho menos. Lo que estamos viendo es algo creado por los propios alumnos, con sus manos. Es básicamente la crónica de cómo un grupo de chavales se convirtieron en los guardianes de su río. Y aquí está la gran pregunta, la que da sentido a toda esta historia. ¿De verdad puede un grupo de críos de primaria enfrentarse a una crisis medioambiental de verdad? ¿Una de las gordas? Porque, ojo, esto no es un ejercicio teórico, es un reto muy real que decidieron aceptar. Vamos a ver cómo se las apañaron. Vale, para entender la hazaña de estos chicos y chicas, primero tenemos que meternos en el barro, por así decirlo. Hay que entender la cruda realidad del problemón que tenían delante. Un problema que, como digo, no estaba en un libro de texto, sino literalmente a las puertas de su colegio. A ver, intentad imaginar la escena. Estamos en Los Puentes, en Colombia, y el río Bojacá está pero tan contaminado que genera una espuma que huele fatal. Y esa espuma no se queda en el río, no. Se desplaza, entra en el patio del colegio y se pega a los uniformes de los niños. Un pestazo que les acompaña todo el día. O sea, no hablamos de un problema lejano, era una invasión en toda regla y era diaria. Y mirad, creo que nada lo explica mejor que esto. Son dibujos de los propios alumnos. No necesitan muchas palabras, ¿verdad? A la izquierda, el río como era antes, lleno de vida. Y a la derecha, pues la cruda realidad. Basura, peces muertos. Es un contraste que te deja helado, la verdad. Pero justo ahí, en ese dibujo, es donde empieza todo. Es su punto de partida. Claro, con un problema así de real que te golpea en la cara todos los días, la solución no podía estar solo en los libros de texto. Imposible. La respuesta tenía que ser igual de real. La ciencia tenía que salir a la calle, o mejor dicho, tenía que bajar al río y literalmente mojarse los pies. Y aquí está el clic, la idea genial detrás de todo esto. El proyecto Ciencia, Escuela Rural y Comunidad no iba solo de memorizar conceptos, ¿qué va? La idea era mucho más potente, darles herramientas para que usaran la ciencia para entender lo que pasaba a su alrededor y para intentar cambiarlo. O sea, conectar lo que aprendes con tu vida real para mejorarla. Y ojo, que esto no fue una locura improvisada, para nada. Había un plan, una hoja de ruta súper clara en 4 pasos. Primero, preparación. Vamos a entender bien el problema. Segundo, salidas de campo, a investigar sobre el terreno. Tercero, trabajo experimental. Toca hacer pruebas para encontrar respuestas. Y cuarto, y muy importante, la Feria de la Ciencia. Había que contárselo a todo el mundo. Y así, con ese plan bajo el brazo, llegó el momento de la verdad, el momento de la transformación. Porque vamos a ver cómo estos chavales dejaron de ser, digamos, sujetos pasivos en clase para convertirse en los auténticos protagonistas, en guardianes e investigadores con todas las letras. Y esto me parece una pasada. Fijaos en cómo hicieron suyo el proyecto desde el minuto 1. No eran grupos que les ponía el profe, no. Ellos mismos crearon sus equipos y lo mejor, eligieron sus propios nombres. ¿Y qué nombres, eh? Guardianes del río Bojacá, no contamines el aire. Son toda una declaración de intenciones. Ahí es cuando te das cuenta de que se lo tomaron totalmente en serio. Y esta frase, sacada de un diario de un alumno, lo resume todo. Dice: estaba muy chévere porque nos enseñaron que no debemos contaminar el río Bojacá. Chévere, para quien no lo sepa, es como decir genial o guay en Colombia. Y es que ahí está la magia. Se lo pasaron bien, fue divertido, pero el mensaje caló hondo. Aprendieron de verdad la lección más importante, que hay que cuidar el lugar donde vives. Pero su trabajo de campo no fue solo mirar el río, fueron mucho más allá. Como se ve en esta página de su diario, se convirtieron en pequeños periodistas. ¿Y qué hicieron? Entrevistar a los mayores del pueblo. Querían saber cómo era el río antes de que todo se estropeara. Estaban de alguna manera reconstruyendo la memoria perdida de su comunidad. Claro, y al estar ahí, en el terreno, observando, hablando con la gente, pues empezaron a surgir preguntas, muchas preguntas, y algunas no tenían una respuesta fácil, no bastaba con mirar. Y aquí, justo aquí, es donde su curiosidad de niños se dio la mano con el método científico. Y este fue un punto de inflexión. Imaginaos la escena. Están en una salida de campo y ven un neumático enorme que pesa un montón, flotando en el agua. Para ellos fue un auténtico misterio. ¿Cómo es posible? Y esa pregunta, tan sencilla en apariencia, fue la chispa que lo encendió todo, la que dio comienzo a una investigación científica de verdad. Para resolver el enigma del neumático, tuvieron que empezar a investigar. Y así llegaron a un concepto clave, la densidad. Hicieron pruebas, ¿sabes? Vieron cómo un huevo se hundía y el neumático no, y una cosa llevó a la otra.
De la densidad pasaron a otra pregunta. Oye, ¿y cómo es que hay insectos que pueden caminar sobre el agua? ¡Bum! Descubrieron la tensión superficial. Es increíble cómo una simple rueda flotando les abrió las puertas para entender las leyes de la física. Así que esta es la idea clave, ¿no? Cada cosa que observaban en su entorno se convirtió en una lección de ciencias. El neumático flotando les enseñó sobre la densidad, los bichitos caminando sobre el agua, sobre la tensión superficial, el mal olor que llegaba del río, pues sobre las propiedades de los gases. Incluso el ruido de una central eléctrica cercana les sirvió para aprender sobre las ondas sonoras. De repente, la ciencia no estaba en los libros, estaba en todas partes, había cobrado vida. Pero claro, de nada servía todo este conocimiento si se quedaba para ellos. El último paso, y quizás el más importante, era compartirlo, contarlo, para intentar de verdad que las cosas cambiaran. Y mirad qué forma más original de hacerlo. Crearon entre todos lo que llamaron un megacuento, una historia gigante escrita y dibujada por ellos para contarle a todo el mundo la historia de su río, su pasado, su triste presente y sobre todo su esperanza de futuro. Aquí tenemos otro ejemplo genial. Un cartel del equipo de No contamines el aire. Es una forma súper visual y directa de presentar todo lo que habían descubierto. Una mezcla perfecta entre ciencia y creatividad para que el mensaje llegara a todo el mundo. Y todo esto culminó en el gran evento final, la Feria de la Ciencia. Pero ojo, no era una feria normal. Aquí la cosa se dio la vuelta por completo. Los alumnos se convirtieron en los profes, en los expertos. Eran ellos los que explicaban sus experimentos y sus conclusiones a sus padres, a sus vecinos, a toda la comunidad. El círculo se cerró de la forma más bonita posible. Este logo, que también pintaron ellos, es el resumen perfecto de todo el proyecto, ¿verdad? Ciencia, escuela rural y comunidad. No es la ciencia de un laboratorio lejano, es la ciencia que nace de la tierra, del paisaje, del corazón de un pueblo. Y al final esta historia nos deja una pregunta en el aire, una pregunta muy potente. La experiencia de estos pequeños grandes científicos nos demuestra una cosa, el poder inmenso que tienen la curiosidad y las ganas de observar. Es una invitación a que miremos a nuestro alrededor, a nuestro barrio, a nuestro pueblo, y nos preguntemos qué problemas tenemos justo aquí. Y sobre todo, ¿y si la solución empezara por nosotros mismos?